Iglesia Relevante, muy buenas noches. Otra vez en una edición más de este devocional que hacemos cada jueves, en el que tenemos el firme propósito de conocer más a la persona de Jesucristo. Yo le animo a que se quede ahí conectado y a que encomiende este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos otra vez encontrarnos. Gracias, Señor, porque nos das el deseo. Pones en nosotros el querer como el hacer para que estemos frente a este dispositivo, Señor, para conocer tu palabra, para adorarte y para bendecirte. Dios, abre nuestro corazón y danos sabiduría. En Cristo Jesús oramos. Amén. Adore con nosotros a través de esta preciosa canción que nos habla precisamente acerca de la persona maravillosa de Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,
Bueno, y entramos entonces en materia, el estudio de la palabra de Dios relacionado en este caso con Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta y transforma también nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo a la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y descubramos algo maravilloso en este texto. Vamos a estar viendo dos textos de Hebreos para ilustrar y para afirmar lo que hoy vamos a estar estudiando acerca de Jesús. Hebreos capítulo 1. Voy a leer los dos primeros versículos como referencia y punto de partida. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Algo que queremos resaltar el día de hoy y a partir de este jueves es tres características que se convierten en tres atributos y ministerios del Señor Jesucristo, siendo el primero de ellos profeta. Posteriormente estudiaremos a Jesús como sacerdote y terminaremos luego en otra oportunidad con Jesús como rey y yo añadiría rey venidero. Así que miremos lo que nos dice este texto con respecto a Jesús como profeta. Nos dice que antes Dios había hablado muchas veces por medio que son aquellos encargados de transmitir al pueblo el mensaje de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de ellos, personas que denunciaban el pecado del pueblo e invitaban al pueblo al arrepentimiento. En este caso, Jesús no era un profeta más. Jesús es entonces el profeta de profetas. De hecho, el pueblo de Israel lo esperaba porque había sido prometido a ellos. Por ejemplo, Deuteronomio 18, verso 18 al 19 dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Dice este texto: mis palabras que él ha de hablar en mi nombre. Así que Jesús se convierte en el cumplimiento de esta profecía. El profeta por excelencia, que vendría a traer el mensaje definitivo de Dios, en este caso no solamente al pueblo de Israel, sino que a través del mensaje todas las naciones serían impactadas y serían invitadas a volverse a Dios. Así que toda esta armonía bíblica se conecta de una manera hermosa, porque vemos que a través del ministerio profético de Jesús también se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti benditas serán todas las naciones de la tierra. Y Jesús, siendo un descendiente de Abraham, iba a proclamar un mensaje que bendeciría, en este caso, hoy a ti y a mí como colombianos. Así que el ministerio profético de Jesús se convierte entonces en nuestra única esperanza. Cuando Cristo viene y enseña el mensaje de arrepentimiento y de fe, a partir de ese momento el Padre sella la revelación. Y es por eso que el apóstol Pedro se atreve a decir que tenemos la palabra profética más segura. Es esta palabra que no tiene margen de error. Creemos absolutamente en la infalibilidad de la Escritura, ella en su origen, en su sentido original. Las palabras que tú encuentras, que escuchas y atesoras en las Santas Escrituras son palabras firmes y fijas, sin ningún tipo de error. Esto significa, la Biblia nunca podrá guiar a alguien hacia el error, hacia la perdición. Todo lo contrario, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en este mundo de tinieblas, en este mundo de confusión, en este mundo donde surgen
un millón de alternativas, la mayoría de ellas dañinas y perjudiciales para el ser humano, se levanta la Biblia como el estandarte, se levanta la Biblia como un faro para alumbrarnos el camino y decirnos, es por acá. Pero, ¿cuál es el mensaje central de este profeta de profetas? El mensaje central de Jesús es: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Ahora es la oportunidad, es el tiempo de volverse a Dios, porque los días son malos, dice la Biblia, porque Él vendrá nuevamente a juzgar al mundo. El mensaje de Jesús tiene un impacto en la eternidad, porque Él mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso el eslogan de nuestra iglesia es relevante palabra de vida, porque no solamente el mensaje de Dios es relevante para nuestro hoy, para nuestro ahora, para las circunstancias que vivimos, es relevante en medio de esta pandemia, en medio de las crisis económicas. Dios tiene algo que decirle al mundo todavía. Dios tiene una palabra de esperanza, de aliento, pero también una palabra de confrontación al ser humano. Hoy es relevante, pero no solamente eso. La Biblia se destaca dentro de todos los libros porque ella es viva, produce vida. Ella tiene el poder de otorgarle a los seres humanos la capacidad de ser transformados, la capacidad de ser renovados, de transformar la mente, de transformar el corazón y de transformar la conducta. La Biblia, el mensaje profético de Jesús, es el único mensaje que puede otorgarnos eso. Esto de una vez, inmediatamente, nos alerta en cuanto a todos aquellos que hoy se levantan diciendo que tienen una nueva revelación, diciendo que tienen un nuevo mensaje, algo que no está en la Biblia, pero que es una revelación de Dios. Mi querido amigo, no creas eso. Si alguien te habla de parte de Dios, tiene que estar en perfecta concordancia con la Escritura, con el mensaje profético de Jesús que encontramos en los evangelios y en las cartas inspiradas por Dios que escribieron los apóstoles. Jesús también se levanta y vino a esta tierra no solo como profeta, sino como sumo sacerdote. Y quiero leerles lo que dice el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 4, a partir del verso 14. Por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Este segundo ministerio de Jesús, no solo como profeta anunciando el mensaje definitivo de Dios, sino como sumo sacerdote, aquella figura del Antiguo Testamento elegida por Dios para que se convirtiera ahora en un mediador entre Dios y los hombres. El profeta hablaba a los hombres de parte de Dios. El sacerdote le hablaba a Dios de parte de los hombres. Y fíjense cómo en Cristo se reúnen esos dos ministerios. Por supuesto, Él es el segundo Adán, ese hombre en el cual se reúnen todas las virtudes divinas. ¿Por qué? Porque como hemos dicho aquí en esta misma clase, en este mismo devocional, Él era más que un hombre, era Dios mismo, hecho carne. Y dice que en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos.
Si usted recuerda, el sumo sacerdote era aquel que entraba al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios para ofrecer sacrificios por sus pecados y los pecados del pueblo. Por medio de este acto profético de sacrificar a un animal que por supuesto anunciaba la venida de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este sacerdote o sumo sacerdote proclamaba el perdón de los pecados una vez por año para todo el pueblo. Estos sumos sacerdotes prefiguraban a Cristo, al Mesías, quien era otra vez el sumo sacerdote por excelencia, aquel que atravesaría los cielos, es decir, el lugar donde Dios habita, para venir a ofrecer un sacrificio por el perdón definitivo de los pecados del hombre. Ahora, lo que hace diferente a Cristo es que el animal, el cordero, era él mismo. Él se ofreció, entró como sacerdote y al mismo tiempo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Este domingo vamos a estar hablando acerca del Salmo 22 y yo le invito a que se conecte el domingo a las 11 de la mañana, donde descubriremos misterios maravillosos revelados en este salmo con respecto a Jesús y a su crucifixión. Así que vemos en Jesús este sumo sacerdote entregado por amor a su pueblo. El amor que en tiempos de pandemia se ha hecho escaso, difícil, complicado. Cristo lo tiene, Cristo lo ofrece y Cristo lo tiene en abundancia. Porque es precisamente el amor de Cristo lo que lo movió e impulsó a ofrecerse como sumo sacerdote y como sacrificio por nuestros pecados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? El escritor a los Hebreos dice, ya que tenemos en Jesús un sumo sacerdote, ¿qué tenemos que hacer entonces? Aferrémonos a la fe que profesamos. Y esto es la consecuencia directa de poner la fe y la confianza en Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que está sentado a la diestra del Padre desde donde intercede por nosotros. Él es en quien tú y yo hoy y en cualquier circunstancia debemos poner nuestra confianza. Hoy es un llamado a aferrarnos a la fe. Y como decía yo hace un tiempo, ignorar todas las distracciones y empezar a cultivar una fe genuina, no una fe superficial, no una fe religiosa. La fe de aquel, como dice el verso 16, la fe que nos permite acercarnos confiadamente todos los días al trono de la gracia. La fe que nos hace conscientes de nuestra pobreza espiritual, la fe que nos hace conscientes de nuestra necesidad, la fe que nos hace conscientes de que sin Dios no podemos. Entonces vamos todos los días al trono de la gracia para recibir, dice el escritor, la misericordia y hallar la gracia. Dos términos que hemos explicado anteriormente, pero que vale la pena recordar. La misericordia de Dios es clamar por su perdón, es pedirle a Él que no nos dé lo que merecemos. Y la gracia es pedirle a Dios que nos dé todas aquellas cosas buenas que no merecemos. Así que cuando tú, número uno, te acercas a la Biblia, a escuchar, a leer el profeta de profetas, la palabra profética más segura, estás estableciendo tu vida sobre la roca, como dijo Jesús, que aunque vengan pandemias, virus, tormentas, tú estarás firme. Y eso no va a negar la dificultad de las circunstancias, pero te va a brindar la estabilidad, la fortaleza para afrontar cada situación. El mismo escritor a los Hebreos dice que esta esperanza en Cristo es el ancla de nuestra alma. Por eso, aquel que no pone su esperanza en Cristo, su alma, sus emociones van a la deriva. Un día están arriba, otro día están abajo. Pon tu esperanza en Cristo
y estarás firme y seguro. Tendrás la certeza de que hay un Dios que te cuida, de que hay un Dios que tiene en control hasta la partícula más pequeña de polvo. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios en el que creemos, está en control de esta situación y confiamos en Él. Y segundo, cuando pones tu esperanza en Jesús, el sumo sacerdote, entonces te acercas porque sabes que en Él encontrarás misericordia, encontrarás perdón y encontrarás la bendición y el favor. Sabemos esto porque dice el verso 15 de Hebreos 4, que Él puede compadecerse de nosotros. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque para eso precisamente descendió, para ocupar nuestro lugar, para identificarse con nuestro pecado y nuestra debilidad. Y ahora Él puede entonces ofrecerte una vida nueva. ¿Quieres hoy entregarle y rendirte a los pies de Jesús, entregarle todo tu ser? Te aseguro que Él es el arca de salvación. Hoy y siempre no habrá un mensaje más poderoso que el de Jesús. Es interesante cómo hace un par de meses hablaba con alguien que dice no querer saber nada de Dios, es enfático al decir que sencillamente es agnóstico. Él, a diferencia, no se enorgullece al decir que tiene pruebas para decir que Dios no existe, pero es agnóstico, dice no estar seguro al respecto. Pero me dijo esto, que vale la pena hoy mencionar. Me decía, yo soy agnóstico y no soy cristiano, pero nunca en la historia se ha escrito palabras más hermosas y se han dicho palabras más relevantes para la humanidad que las dichas por Jesús. Si un agnóstico puede reconocer esto, hoy lo puedes reconocer. Si eres cristiano, que nada nos impida ir a alimentarnos de la palabra de verdad. Hay tesoros, hay poder, hay vida en esas palabras. Oremos. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre, por Cristo, nuestro profeta y nuestro sumo sacerdote. Dios, sus palabras son aliento y esperanza para momentos como este. Son gozo y alegría para otras circunstancias. Señor, su acto como sacerdote y como cordero nos brindan a nosotros la certeza de que podemos acercarnos a ti, a orar, a clamar para hallar misericordia y gracia en el momento que más lo necesitamos. Hoy en día, Señor, en esta circunstancia que vive el mundo, que vive nuestro país, de pandemia y de virus, hay muchos que necesitan hallar gracia y misericordia. Dios, enséñanos a orar y acercarnos al trono de la gracia. Señor, oro para que los que me están escuchando esta noche puedan encontrar esperanza, puedan encontrar socorro, puedan encontrar vida en estas palabras. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, quiero animarles a seguir adelante. Conéctese con nosotros cada jueves a las 8 de la noche, una hora en la que ya de pronto hemos dormido los niños, hemos descansado un poco de nuestras labores y nos podemos conectar con el Señor. Recuerde que Relevante lo acompaña. Durante la semana tenemos nuestras reuniones por Zoom con distintos grupos de la iglesia. Si usted quiere estar conectado, levante la mano, llámenos, escríbanos, que con mucho gusto estaremos dispuestos a acompañarle. Y nos vemos a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracia y paz abundante.